Buenos días a todos. En esta ocasión les enseñaremos cómo crear una tabla de contabilidad en Excel. En este caso utilizaremos como ejemplo la contabilidad de la familia Fernández. Lo primero que encontraremos va a ser una lista de los temas que se van a hablar durante el video. Lo primero que vamos a ver es cómo crear la plantilla de contabilidad. En una hoja en blanco de Excel escribe en la primera fila los siguientes encabezados, cada uno en una columna: fecha, mes, descripción, categoría, ingresos, gastos y balance. Una vez que tenemos los encabezados, hay que transformarlos en una tabla oficial de Excel. Para eso colocaremos nuestro mouse sobre cualquier celda del encabezado y en la pestaña de inicio desplegaremos la opción Dar formato como tabla y elegiremos uno de los diseños disponibles. Aparecerá una ventana en pantalla con el rango seleccionado. Debes habilitar la opción Tabla tiene encabezados y aceptar. Ahora les contaremos cómo registrar los gastos e ingresos en la tabla. La entrada de registro es muy sencilla. En cada columna debes introducir los conceptos correspondientes. Fecha, la cual indica la fecha del gasto o ingreso. Mes, que se obtiene automáticamente con una fórmula. Introduce la función texto. El primer argumento corresponderá a la celda donde has introducido la fecha y en el argumento formato escribe entre comillas 4M. En la descripción introduce una breve descripción del gasto para que puedas identificar de qué se trata. Y en categoría inserta una lista desplegable que muestre las categorías en las que quieres organizar tus gastos. Escríbelas en una columna junto a la tabla que después las utilizarás para crear tu resumen automático. Como vemos, en el ejemplo usamos las siguientes categorías: sueldos, otros ingresos, productos básicos, vestido y calzado, vivienda y suministros, sanidad, transporte, educación, ocio y cultura, comunicaciones. Para realizar la lista desplegable en el encabezado de categorías, nos situamos en dicho encabezado y seleccionamos la ventana Datos. Nos dirigimos al grupo Herramientas de datos y cliqueamos en la opción Validación de datos. Nos va a aparecer una ventana, en donde al desplegar la celda cualquier valor, nos aparecerán distintas opciones, entre ellas la opción lista, que es la que debemos seleccionar. Una vez cliqueada su opción, para indicar el origen, debemos seleccionar la pequeña flecha indicada en la imagen, que nos permitirá insertar nuestra lista de categorías. Seleccionamos nuestra lista de ingresos y cliqueamos la flecha azul, tal y como se señala en la foto. Luego de seleccionarlo, nos va a aparecer otra ventana con el origen insertado y solo tenemos que cliquear en la opción Aceptar. Así nos queda nuestra lista de categorías. En este momento explicaremos lo que serían gastos e Solo tendrás que escribir cantidades en esta celda cuando introduzcas ingresos, es decir, dinero que entra en casa. En cuanto a los gastos, solo en el caso de que estés registrando un gasto. Una vez que ingresamos los montos en estas columnas, debemos seleccionar el tipo de moneda, desde la ventana inicio dentro del grupo número. Así seleccionamos el tipo de moneda que queremos reflejar en la contabilidad. Hola, buenos días. Yo soy la alumna Rocío Lozazo
y les voy a estar explicando sobre el balance en Excel. Bueno, en esta celda de balances vamos a calcular el mismo que representa el estado actual de la contabilidad. En el primer caso, al no haber datos anteriores, el balance será igual a ingresos menos gastos, por lo cual ponemos igual, seleccionamos ingresos, luego ponemos el signo de menos y seleccionamos gastos. Allí apretamos Enter y nos tendría que dar el resultado. En el resto de las filas, desde el segundo balance en adelante, este será igual, seleccionamos el balance anterior al que estamos realizando, menos los ingresos más los gastos. Allí presionamos Enter como en el paso anterior y nos tendría que dar el resultado. El proceso es realmente repetitivo, así que sucesivamente tendríamos que seguir con todos los gastos e ingresos del mes de enero y febrero para poder completar la tabla y que nos quede como estamos viendo en esta diapositiva. Ahora siendo con la presentación, en el punto 5 tenemos. Para esto vamos a seleccionar las categorías ya utilizadas en nuestra tabla, volcándolas una columna a la derecha en forma de listado. En este caso tenemos sueldos, otros ingresos, productos básicos, vestido y calzado, vivienda y suministros, sanidad, transporte, educación, ocio y cultura y comunicaciones. A este listado lo vamos a seleccionar y le vamos a aplicar los bordes pertinentes. Y en la parte superior derecha de este listado vamos a ingresar el mes correspondiente, que en este caso sería enero. En estas celdas queremos mostrar los totales de todas las categorías que recibimos en enero. Una columna contigua y una fila por encima, escribe el mes al que corresponden los gastos que has introducido. Bueno, mi nombre es Candela Mansi y ahora vamos a explicar el procedimiento correspondiente a la suma de los sueldos. Bueno, para obtener de forma automática la suma de los sueldos por mes debemos utilizar la siguiente función: sumar punto sí, punto conjunto. Entonces, en la celda contigua introducimos la siguiente fórmula: igual a sumar punto sí, punto conjunto, se va a abrir un paréntesis y debemos seleccionar toda la columna de ingresos. Punto y coma, seleccionamos todas las columnas de los meses y luego seleccionamos el mes de enero en nuestra tabla actual y apretamos F4 o F4 más Fn para establecer una referencia absoluta y poder arrastrar la fórmula hacia abajo. Punto y coma de vuelta, seleccionamos toda la columna de categorías y cliqueamos la categoría correspondiente en nuestra tabla actual para luego apretar F4 o F4 más Fn. Bueno, así debería quedarnos nuestro Excel con la fórmula de sueldo ya hecha, con todas las columnas correspondientes seleccionadas. Y para copiar la fórmula de la celda inferior correspondiente a otros ingresos, debemos arrastrarla con el cursor. Si introducimos todos los datos correctamente, no debería haber ningún problema. Ahora vamos a ver cómo crear resumen de. Bueno, en este caso copiaremos la fórmula introducida en las celdas correspondientes a ingresos, arrastrándola con el cursor y vamos a ver que nos va a saltar como un error. Por eso vamos a hacer un pequeño cambio para que funcione correctamente en el caso de gastos. Solo debemos cambiar el primer argumento de la función sumar.sí.conjunto. En este caso se deben sumar las celdas de gastos. Puedes directamente modificarlo en la columna cambiando el texto ingresos del primer argumento por gastos. Para completar la tabla simplemente debemos hacer clic derecho 2 veces en la celda correspondiente al resultado de la fórmula de productos básicos
Así se completa la tabla y si hacemos todos los pasos correctamente debería funcionar sin ningún tipo de problema. En la parte inferior incluimos una celda de balance que para la fórmula de balance solamente debemos restar la suma de los ingresos, la suma de los gastos, seleccionándolos desde la tabla. La fórmula quedaría así. Ahora pasamos a mostrar el resultado final de nuestro. Bueno, si hicimos todo correctamente, así debería quedar nuestro sistema de registro de ingresos y gastos. Bueno, acá finaliza nuestro proyecto final y la verdad que esta información nos pareció muy útil e importante ya que nos permite justamente elaborar un presupuesto mensual realista y ajustado a los ingresos y gastos reales. Nos proporciona también tranquilidad al saber en todo momento cuál es la situación financiera del hogar. Muchas gracias por su atención.